Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues Rubén, gracias por aceptar la invitación, brother. Gracias por estar aquí. Qué cool tener esta conversación contigo. Gracias de verdad por aceptar la invitación. No, gracias a ti, manito, por invitarme. Encantado. Siempre, no siempre, pero la mayoría de veces como que veo los recortes del podcast por Instagram y estás haciendo un buen trabajo. La verdad que me gusta mucho. Qué bien, bro, gracias, gracias. Escuchar eso de personas a las que admiro, porque pues de verdad que admiro tu trabajo y por eso me gusta muchísimo y por eso cuando vi tu trabajo dije, mira, tienes que estar aquí en un episodio. Eso me sube como que dice el ánimo y me ayuda a seguir haciendo esta labor que de verdad que no es nada fácil. Bueno, tú has trabajado también con redes y sabes que llevar redes no es nada fácil, pero qué bien, bro, gracias por tus palabras. De verdad me anima y me reconfortan bastante. Agradecido, hermano, agradecido yo contigo porque de verdad que lo que estás haciendo por los peluqueros está bueno, ¿me entiendes? Esto de enseñarles anécdotas, experiencias, vivencias de otros peluqueros que por ahí tienen un poquito más de experiencia. No estoy hablando por mí, no lo digo por mí, sino porque te vi en la entrevista con Tati, con tu cupita, con gente bastante top, con Ligia también, Sí, a quien le mandamos un saludito desde ya. con mucho Y cariño. nada, marico, es buenísimo el trabajo que tú estás haciendo porque difundir la labor también es parte del trabajo, no es solamente dejar al perro lindo, sino hacer que la gente conozca nuestro oficio, honrarlo también, Sí. eso me parece que es importantísimo. Brother, es justamente eso por lo cual yo hago esto. Porque quiero demostrarle también a la gente, no solamente, obviamente a los groomers, porque de repente a lo mejor admiras a un groomer y quieres saber cómo llegó a la peluquería o cómo es su manera de enfocar la peluquería, sino también para las personas que no tienen nada que ver con el mundo canino, pero les gustan los perritos y ven cómo ese resultado final, pero por cómo hace. Entonces, justo este espacio lo he creado para eso, para que la gente sepa de que detrás de ver ese perrito bonito, esa finalización, esa carita redondita, pues hubo sacrificios, hubo esfuerzo y hay un montón de cosas detrás que a veces no vemos y no percibimos. Incluso hasta nosotros mismos como Gruppen a veces no percibimos todo lo que hay detrás de la peluquería. Tal cual, tal cual. Yo creo que está bueno también mostrar que detrás del perro lindo hay un humano, marico. Hay una persona que piensa, que se estresa, que razona, que coño, está detrás ahí del perro, que no es solamente el peluquero cortando, sino el peluquero escuchando al propietario, el Eso, peluquero por ahí también siendo un poquito entrenador canino, el peluquero en faceta de limpieza porque el perro se hizo piso, se hizo caca, lo que sea. Nosotros somos más que peluqueros, al final somos como cuidadores caninos bastante integrales, que sí. sabemos de estética y eso es un plus. Exactamente. Y justo me hiciste acordar por lo que dijiste, lo de cuidadores caninos, en uno de tus videos que hace, tanto ayer como hoy, estuve stalkeándote un poco y repasando algunos videos que tenías en tu Instagram. Y me gustó uno que hiciste de cuando fue el día del peluquero canino donde dijiste que al final para trabajar en esto tiene que gustarte los perros, o sea, no es sencillamente, es que quiero ganar dinero y me voy a meter a peluquero canino, no, o sea, para poder dedicarte a esto tiene que haber ese amor y esa entrega por los perros porque no es tan fácil como lo podemos ver o como lo pueden percibir muchas personas. Es que el que lo hace por la plata se quema muy rápido, ¿me Exacto, entiendes? Ya, a exacto. mí me gusta ganar plata, yo no A soy todos. una persona que le gusta ni cobrar barato, ni regalar su trabajo, ni mucho menos. Yo, donde estoy, no cobro barato, pero tampoco soy un mercenario, no es que cobro por cobrar. Me gusta la plata, pero amo los perros por encima de eso, ¿me entiendes? Claro. Entonces, tiene que ser un requisito sino qua non que te gusten los perros porque eh, si no terminas odiando el oficio. Yo conozco mucha gente que fue peluquero canina y terminó estresándose tanto por cobrar poco, porque los perros se le portaban mal, porque le quedaban feos. Y todo ese cúmulo de cosas era que al final te había aburrido de los perros, ¿me entiendes? Claro. Y eso es algo que no te puede pasar siendo peluquero, porque el día que tú dices, no, ya yo no quiero ver más un perro, y amigo, cambia de oficio, porque, Claro. o sea,
marico, la alegría que a mí me da entrar a la peluquería y ver el primer perro. Hay días que no, porque el perro se porta mal, o porque es un perro que tiene un trabajo particular, de que no se muerde, llora mucho, se sienta, lo que sea, pero ese no es el día de ni hoy. siquiera el 10% de los perros. Los perros te regalan demasiados momentos lindos como para que te estreses o te enrolles simplemente por el que se porta mal. Exacto, sí. Y era justo lo pensé de esa manera cuando lo estabas diciendo. Es que al final puede ser un día que de repente el perro te haga el día, ¿sabes? El perro se porte mal, pero la pasión que tenemos nosotros por los perritos es bonito porque nos ayuda también a sustentarnos, ¿sabes? Como un equilibrio, como que nos apasionan los perros, nos gusta, pero eso también es un negocio para nosotros para poder sustentarnos. Y qué bonito que podamos vivir de algo que nos apasiona, de algo que amamos, algo que nos fascina. Y es cierto, no todos los días van a ser bonitos, va a llegar el típico perro que no se deja hacer, que nos frustramos porque queremos dejarle la carita redondita y no se deja, o porque muerde. Pero como tú dijiste, no es lo común, ¿sabes? Es verdad que es frecuente, pero no es lo común. Entonces, tiene sus momentos bonitos también. Igual te voy a decir una vaina, yo soy de los que opina. Tampoco quiero hacerme el hippie o el Camilo de que ay, todo va a salir bien y tal. Pero tú sabes que es bonito cuando hay un perro que se porta particularmente mal, cuando está el día en que se portó bien o que pudiste avanzar uno o dos pasos más de los que no habías avanzado desde hace meses. Es decir, no sé, el perro se dejó cortar las uñas y no te mostró los dientes, por poner un ejemplo. O pudiste redondear la parte de los ojos o de el hocico que no se dejaba redondear antes. Esas pequeñas satisfacciones también están buenas, ¿me entiendes? Porque dentro de todo, uno siempre tiene que ver el vaso medio lleno, como Claro. dicen por ahí. Entonces, cuando tú empiezas a ver el vaso medio lleno, dices, coño, este hijo de puta no me mordió hoy. Con el perdón de la palabra, ¿no? No te Uno dice así preocupes. como que, este dicho no me mordió hoy, se dejó cortar las uñas y le puede redondear la cara. Coño, soy un crack. ¿Entiendes? Claro, Entonces, una como que, palmadita en la espalda. dársela, claro, claro, y eso también es positivo el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, siempre, o sea, siempre por una mala, dos buenas. Sí, es así. Y no, me hiciste acordar de un perrito, como un mestizo de Shih Tzu que tengo, que el bicho no le gusta nada que le agarren la cara, o sea, nada, nada, bro, nada. Eso es, tira la cara para atrás y sabes que al ser Shih Tzu no puedes agarrarle el hocico, o sea, no hay manera, o sea, es complicado, tienes que agarrarlo más o menos por el cuello. Y nada, y la cliente era muy consciente y de verdad que la cara no siempre quedaba bien y ella era muy consciente, no, yo te preocupes. Un día se la dejó hacer perfecta, súper bien, y me sentí así como dices tú, ¿sabes? Como con esa felicidad y tal. Y en la siguiente lo volvió a hacer. De ahí para acá, más nunca se ha dejado volverse la cara. Fueron como 2 días que el bicho como Es que dijo, que vale. es eso, y también es aprender. Yo hace poco me hicieron, esa entrevista no ha salido, pero hace poco me hicieron una entrevista en un medio acá en Argentina, eh, y hablábamos de los perros que no se dejan hacer peluquería. Y uno al perro lo tiene que entender como un organismo vivo. Mm, Es decir, yo no todos los días quiero tomar café. claro. Yo no todos los días quiero caminar al trabajo. Yo no todos los días quiero levantarme a las 8 de la mañana. El perro tampoco, ¿me entiendes? El perro no todos los días quiere bañarse, no todos los días quiere que le corten las uñas, no todos los días quiere que, como dicen aquí en Argentina, le rompan las pelotas. Mm, A veces el perro quiere estar tranquilo y uno tiene que saber dar espacio a eso. Uno tiene que saber entender el lenguaje del perro y saber cuándo sí y cuándo no. Y también, un poquito también saber cuándo presionar, pero hasta dónde presionar al perro, sin que esto se convierta en un problema. Entonces, cuando tú haces como esa simbiosis entre, coño, puedo presionar hasta acá sin que el perro se moleste para negociar con el perro y que podamos trabajar en conjunto, porque otra de las cosas que no entiende la gente es que cuando el perro está en la mesa, el perro no está en un spa, está trabajando con nosotros. El perro sí, trabaja con el peluquero y el peluquero trabaja con el perro y sobre el perro. Entonces, cuando uno logra como esa simbiosis, esto es a nivel mental de uno. total. Uno tiene que Energía. decir, coño, voy a negociar con el perro a nivel de energía, a ver qué me puede ofrecer el perro y hasta dónde puedo llegar yo con el perro.
Marico, y cuando lo empiezas a ver desde ese punto de vista, las cosas fluyen muchísimo mejor. Sí, brother, sí. Tienes razón porque yo lo he vivido. Incluso yo ahora estoy como en plan un mood de voy a trabajar con tranquilidad y voy a tratar de hacer lo que el perro quiera dejarse hacer. Obviamente, como tú dices, dando esa pequeña vueltita de te voy a dejar bonito y te voy a intentar hacer las cosas, pero tampoco me voy a estresar porque no te dejaste hacer la pata totalmente redonda y perfecta como quisiera yo hacerlo. Y era un poco lo que hablábamos al principio, ¿sabes? Con el perro que te mostré y que te dije de que hice en estos días, bueno, ayer. Que sí es verdad que no es un perro que a lo mejor a mí me encantó como quedó, pero quedó bien, quedó bonito. Y fue lo que el perro se dejó hacer y vale, eso también vale, esa parte también está bien. Claro, marico, pero es que uno también tiene que dejar de darse tanto manotazo en la espalda, ¿me entiendes? Que uno a veces piensa, carga con una cruz de que, Sí, uy, el sí, perro no me quedó tan bonito como a tal, o tal hizo el perro y le quedó mejor que hizo él y tal. Marico, uno tiene que enfocarse en el camino de uno, no sin mirar para los lados, porque mirar para los lados te ayuda a crecer. claro, totalmente. Pero mirar para los lados y entender que el proceso del que está del lado derecho, del que está del lado izquierdo, no es el mismo proceso de uno. Lamentablemente, nosotros estamos acostumbrados a que vemos en redes sociales siempre, o sea, nadie muestra al perro que te hace mierda. No sé si me Claro. explico. Sí, Todo el sí, mundo muestra al perro que le queda más bonito. O totalmente. sea, si uno mostrara todos los impases que uno pasa en la peluquería con el perro, insisto, el perro que se hace caca, el perro que se mea, el perro que te muerde, el perro que tal, entonces ya dejaríamos de mostrar lo bonito de la estética. Generalmente uno está como alienado porque uno ve imágenes de personas asiáticas haciendo unos perros arrechísimos, los rusos y demás, que todo el pelo está donde tiene que estar, el pulido perfecto, el perro se duerme. Eso no pasa Mm, casi nunca. muy Y te voy a difícil. decir por qué no pasa, como para darle un cierre a lo que veníamos hablando ahorita. eh, y es porque el peluquero todavía tiene, muchos, no digo todos, pero muchos tienen todavía el chip en la cabeza de que la peluquería es un spa, es un lugar de relajamiento para el perro, donde el perro va a estar tranquilo, va a estar en confort, va a estar, perdón, despreocupado de todo lo que pasa afuera. Y la peluquería canina en sí es un estrés para el perro, es un estrés menor o mayor, No es su pero es un naturaleza. estrés. Cuando uno empieza a naturalizar la idea, empieza a hacerse a la idea de que la peluquería es un estrés para el perro, tu percepción de sobre la peluquería cambia. Entonces tú lo que dices es como que, ok, esto va a ser un estrés para el perro, tratemos de que sea el menor estrés. Porque ese es el trabajo del peluquero al final, estresar lo menos posible al perro durante la sesión de peluquería. Cuando uno hace el perro, uno dice, coño, ya lo fastidié mucho en la cara, o ya le pasé mucho la cardina acá, qué sé yo, o haces como esa negociación de, coño, ¿será que vale la pena desenredar este perro? Porque si lo desenredo va a estar Claro, 3 horas aquí con el pobre perro, el perro se va a estresar, le va a agarrar odio, lo que sea, se va a traumar. Coño, entendamos siempre que nuestro trabajo no es dejar al perro súper, súper, súper lindo, eso es un agregado. exacto. Nuestro trabajo es estresar lo menos posible al perro para que el perro cuando venga otra vez esté tranquilo en la mesa. Exacto. Porque el perro es un animal de costumbre. El Mm, perro es por naturaleza un animal de costumbre y de rutina. mm. Entonces cuando uno empieza a verlo así, coño, te cambia la perspectiva de la peluquería como tal. Exactamente, sí. Y tienes toda la razón. Al final, lo que tú dices, la belleza o lo bonito que te puede quedar el perro es solamente la guinda del pastel, como decía un groomer en uno de los episodios. Porque esa belleza es efímera. O sea, tú lo dejas lo más perfecto, pero el perro de repente se sacudió, se recostó de la pared y ya se le acabó lo bonito que pudo haber quedado, ¿sabes? Entonces, al final lo que importa también es eso, o sea, tratar de que no se estresen tanto y todo lo que viene detrás. O sea, primero que el perro intente pasársela bien entre lo que cabe y que pueda salir limpio, que esté aseado, el trato con el cliente. O sea, es justo lo que hablamos también antes, era de todo lo que hay detrás, de sencillamente ver el perro bonito y estéticamente bonito. O sea, hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta y que debemos tener presente para hacer peluquería. No, y lo otro es saber darle el speech
al tutor. Ah, bueno, eso Al es otra tutor, barra cosa. cliente, barra Eh. propietario, barra dueño, barra papá de perro, como lo llamen en donde estén. Uno tiene que saber cómo dar un speech correcto, una charla correcta previa a la peluquería, posterior a la peluquería, saber cómo comunicar las cosas. Por ejemplo concreto, a mí yo dicto mucho tallercito de stripping, Ok, de perros de manto duro y demás. Y lo que a mí más me preguntan, aparte de, ¿y no les duele la técnica del stripping? Es cómo le vendo yo al cliente la experiencia del stripping. ¿Cómo le explico yo que le voy a arrancar el pelo al perro para que o sea, como para que el cliente se quede? o sea, ya Y claro, si lo llama ya a arrancar, estamos un poquito mal. igual yo, sabes que yo no le meto mucho eufemismo a la vaina. O sea, yo no enamoro al cliente diciéndole, no, bueno, le vamos a extraer No, pero por lo menos a mí me gusta el decirle, pelo del folículo y a mí me gusta demás. decirle, vamos a renovarle la capa, por lo menos. Vamos a renovarle Marico, la capa. es que yo soy, para eso sí soy muy mercenario, porque yo soy muy mal hablado. Entonces, yo digo de una vez, mira, loco, la cosa es así. El perro tiene un tipo de crecimiento que no tienen todos los demás perros, ¿verdad? Vamos a dar el tip acá. Tiene un tipo de crecimiento en específico, hay que hacerle una técnica en específico, yo sé hacer la técnica. ¿De qué consiste la técnica? Hay que arrancarle el pelo para generar una capa de pelo nueva. ¿Le duele? No, no le duele. ¿Y te puedo hacer una demostración? Hago tuki, 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 tuki. ¿Lo viste llorando? ¿Lo viste gritando? ¿Lo viste con sangre o lo que sea? No. Bueno, entonces déjame trabajar. Ahí mismo me llevo al perro, arranqué el pelo. Cuando se lo entrego, bellísimo Rubén, bla, 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 me encantó. Y lo mejor es que no le dolió. Ah, viste que no le duele. Vuelve en un mes. Lo que Listo. Cuando vuelve en un mes, ya yo no tengo que decir nada. claro, Nada. ya Porque, lo porque, porque vendiste. fui claro, y fui al hueso, ¿me entiendes? O sea, a veces queremos enamorar al cliente con palabras técnicas y que, ojo, está perfecto, porque si a ti te funciona, que dijiste que te funcionaba decir que hay que renovar la capa, está perfecto. Yo no lo hago así porque no me sale caretearla con la gente para decirle, no, vamos a hacerle una extracción del folículo piloso para generar Claro, y tal, no sé qué. Yo digo, no, mira, es esto, hay que hacer esto y va a quedar de esta manera. Es esto, vamos a hacer esto y puede que quede de esta manera. Porque eso también depende de la claro. perspectiva y la idea loca con la que viene el cliente de, Claro, quiero mi porque perro así, ¿me al entiendes? final, si el cliente accede, él no va a ver el cambio en la primera sesión, él lo va a ver ya en la segunda sesión, o sea, porque, bueno, Claro, yo no soy muy, y exacto, depende. pues yo no soy muy experto en el tema de stripping, algo nación tengo de stripping, pero sí sé que los cambios, cuando tú aplicas un stripping, cuando es una primera vez, o sea, los cambios tú no lo ves en la primera sesión, o sea, en la primera sesión puede ser que él vea al Eso, perro igual que como se lo está llevando, ya el cambio marico, viene eso en la siempre, siguiente. perdón que te interrumpa. No, no, tranquilo, sí, sí. Yo, Ustedes en la yo, per... yo soy, yo puedo pisar a la gente cuando hablo, perdón. No, 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 pero está bien. Eh, Esa es la idea de las conversaciones. Así pasa en el día a día. eh, coño, yo particularmente, marico, ¿sabes que se me fue la idea por interrumpirte? ¿De qué estábamos hablando? Que yo estaba diciendo que el tema del stripping no se ve en la primera sesión, sino que se Ok, ve ya en la listo, ahí segunda, está, ahí ok. está, ahí está, ahí está. Ya lo agarré, ya lo agarré. Listo. Que eso depende mucho de la raza del perro, porque hay perros que ahora, hay que separar raza y genética, todo el Ok, tiempo, todo el tiempo. Porque yo puedo tener, pues, yo siempre hago este ejemplo. No voy a decir alemanes, pero voy a decir, no sé, austríacos. ok. Hay una familia de Austria que tiene 5 hijos. Todos, tanto padre como madre, son blancos de ojos azules, la madre es blanca de ojos azules. Loco, capaz que uno de los hijos de los 5 hijos le sale pelo marrón, ojo marrón. Sigue siendo hijo de buenos perros, pero a veces la genética no Claro. funciona como uno quiere que funcione, ¿me entiendes? Entonces, vuelvo a lo mismo, puede ser un padre campeón y una madre campeona y el perro puede salir feo, puede salir mal, puede salir con algún defecto. Sí. Entonces, eso siempre depende del perro. Entonces, yo lo primero que hago es tipo,
Mira, sí, vamos a arrancar casi todo el pelo, vamos a dejarle un poquito de pelo allí como para ver y acelerar esa muda de pelo. Exacto. Y capaz que viene igualito en la próxima sesión. La mayoría mejora, pero capaz que viene igualito en la próxima sesión y tienes que volver a arrancar y volver a arrancar y volver a arrancar, generar un estrés en el folículo piloso hasta que el pelo empiece a salir poco o mucho. Entonces eso varía mucho según el perro. Ahora, cuando tienes perros que ya están acostumbrados o perros que no se han modificado tanto, por ejemplo, el Schnauzer, marico, te vas a encontrar Schnauzer con muy buen pelo duro en el manto y muy poco pelo en las patas. No. O muy buen Sí, pelo en las patas y muy poco pelo duro en el manto. lo he Y visto, lo he después te vas a visto. encontrar el Schnauzer perfecto, que es 50 y 50. O sea, que es como que lo puedes trabajar stripping y le puedes hacer unas lindas patas, que no se enreda mucho. Ah, Entonces, eso es más o menos lo que uno busca, como ese 50-50 o 70-30, pero generalmente hay 90-10 o 10-90. O Claro. sea, cero pelo en la pata, mucho pelo duro, poco pelo duro y mucho pelo en las patas. Sí, sí, sí. Entonces, eso depende mucho. Pero sí, o sea, generalmente en una o dos sesiones cambian. ¿Cuánto tiempo Pero te yo lleva nunca digo hacer? eso. Ajá, yo nunca digo eso. Una sesión. Sí, ¿cuánto tiempo Ajá, te yo nunca lleva? digo eso para no enamorar al cliente y que el cliente venga como al día, o sea, al mes siguiente y diga, Rubén, el perro está igualito. Yo le digo, Claro, no, mira, vamos a esperar 3, 4 sesiones. Si a la segunda resulta que el perro cambió muchísimo, coño, gano yo, porque ganaste. digo, viste, Te lo gané dije, yo. A la te lo primera, dije. el perro, yo te dije 3 o 4 y te lo resolví en una. Coño, quedas hasta mejor, ¿me entiendes? Claro, claro. Ahora Ahora, te respondo eso que ¿cuánto me tiempo preguntaste, ¿cuánto dura dura una haciendo sesión de una sesión? Sí. 1 hora y media, 1 hora, 2 horas, depende del perro, porque Pero, si te viene, no sé, un Herdel para una sesión de stripping, te mueres. pero escúchame, ¿toda la sesión o solamente el stripping? Yo hago, viste que yo antes de tener eh, la corte es mi nuevo salón, eh, yo trabajaba en mi casa. Entonces, en mi casa yo ni siquiera bañaba a los perros de stripping. Era como que le lavaba las patas un poquito, emulsionaba como para hacer volumen y eso, y el manto lo trabajaba stripping. Tardaba más o menos 1 hora y media, 2. Conforme fue pasando el tiempo y generé experiencia, me hice un poquito más rápido para trabajar. Ahora acá en el salón, en la corte, puedo bañar, puedo hacer la sesión de stripping. Primero hago stripping, después hago baño, refuerzo stripping con los pelitos que hayan quedado por Claro. allí. Y de ahí, si es un schnauzer, pues armo el corte, armo las patas, armo la cortina, armo las cejas, la barba. Y tardo entre hora y media, 2 horas, dos Ok, horas y media. ok, Son perros que ya vienen a mantenimiento exacto. conmigo. Si es un perro nuevo, tarda un poco más. Claro, porque tiene que, y si más si es cachorro, o sea, es una técnica que Claro, aunque es indolora, pero tiene que acostumbrarse también a esa técnica. claro, claro, claro. Todos los perros pasan por una adecuación. No solamente los perros de stripping, el caniche también pasa por una Exacto. adecuación, Todo. el golden también. Uno no, o sea, uno nunca puede esperar de un cachorro que se comporte como un perro de show ni Pero como los un he perro adulto que visto. se acostumbró. Brother, los he Existen, visto, existe. existen. Mira, me he Son encontrado especímenes raros. sí, un par de cachorros que tú los ves y los bichos así, paraditos, tranquilitos, ni se mueven. Y dices, qué Sí. maravilla de cachorro. Hay otros que son unos demonios, pero que hay Los cachorros que que se hacen, portan. los que hacen así, los que hacen así, los que hacen así. Empiezan Los con las perros patas y que. helicóptero. Sí, sí, sí. No, marica, son terribles, son terribles. Ah, No, sí. yo tengo un Schnauzer actualmente que lo estoy haciendo desde que tiene 3 meses. Qué bendición de cliente, qué bendición de perro. No, de verdad que agradecido porque el perro desde cachorrito se ha portado excelente. No le gusta que le depilen los oídos, pero bueno, a ningún Schnauzer le gusta que le depilen los oídos. Es Yo muy creo que es raro muy raro que los que se perros se deja. disfruten eso, ¿sabes? Sí, 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 sí. Hay unos que se dejan y bien, pero es muy raro que les guste. Y viste que el Schnauzer tiene, no joda, 1000 pelos por Eso, centímetro cuadrado eso en le las sale más, orejas. más pelos en las orejas que en el cuerpo, loco. No, marico, es demasiado. Pero bueno, o sea, volvemos. Genética. Hay perros a los que Exacto. sí, hay perros a los que les sale mucho, hay perros a los que les sale poco. Eso depende mucho
del perro que de, sea. de su genética. Ahora, Rubén, yo siempre empiezo, como te lo dije, hablando un poco acerca de cómo llegaste a la peluquería canina. En este caso, pues nos fuimos, empezamos a hablar ya de temas Es del día a verdad, día, fluyó. pero está bien porque eso, fluye la conversación y es un poco lo que yo espero de las conversaciones, que fluyan, que nos sentamos cómodos. Pero sí me gusta recalcar o resaltar cómo llegaste a la peluquería, porque me parece que eso es algo interesante saber. Como en tu caso, ¿cómo fue que llegaste a la peluquería canina? ¿Cómo se dio ese momento donde tú dijiste, mira, me gusta esto que estoy aprendiendo, creo que me puedo dedicar a esto para, no sé, para siempre o hasta que yo pueda? Mira, mi primer acercamiento con la peluquería fue a los 18 años, que estaba yo buscando, 17, 18 años, estaba pollito. Yo ahora tengo 31. Eh, Estaba buscando trabajo y a mí siempre me gustaron los perros. Yo tenía una fundación en Barquisimeto, que es de donde soy yo en Venezuela. Tenía una fundación de rescate de animales, me acuerdo. Eh, y como que yo dije, ¿para dónde voy a agarrar? Vamos a trabajar con perros. Estaría cool trabajar con perros. Claro, Ahí duré una semana porque el sitio me quedaba muy lejos y en Barquisimeto el transporte era deficiente, por no decir en Venezuela. claro, por no Eh, generalizar. claro. Después de eso, tuve otro acercamiento a la peluquería por segunda vez, porque en la fundación que nosotros teníamos, alquilamos y compramos un fondo de comercio de una peluquería en Cabudare, que es otra ciudad pequeñita, eh, ahí en el estado de Lara, en Barquisimeto. Y, coño, eso terminó muy mal. Eso terminó muy mal, separamos las cosas, éramos como 6 personas. Yo que no puse ni medio para eso, a mí me quedaron que si lo que unos champús y un secador y un par de cositas más, una cardina, algo así. Y yo eso lo tenía en una bolsa en mi casa. ¿Qué pasa? Que yo empecé a estudiar veterinaria en algún momento, como a los 21, algo así, y me enamoré de una chama en Caracas, Que- y nos hicimos novios y toda la vaina, y mi papá dejó de auspiciarme porque dijo, no, si tú te vas a ir para Caracas, yo no te puedo dar plata para que vayas para Caracas, te vas a tener que buscar un trabajo. Claro, y que estabas lejos de tu Y yo, casa. claro, yo estaba de Barquisimeto, el contexto para la gente, de Exacto. Barquisimeto en auto hasta Caracas son 4 horas, más Más o o menos, menos. sí. Y, coño, yo empecé a pensar que era lo que yo sabía hacer, que podía hacer. Eh, yo me acuerdo que tenía en una bolsa una cardina, un secador, unos champús, que mala mía, pero yo ni siquiera sabía que los champús se vencían, pero esos champús te aseguro que estaban vencidos. Pues Claro que. menos mal que eran unos pomitos chiquititos. Ningún perro salió lastimado, por suerte. Pero yo dije, coño, ¿y si me pongo a hacer peluquería? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Loco, empecé a hacer peluquería. Esta chica con la que yo tenía algo, me hizo unos flyers, era diseñador gráfico, me hizo unos flyers y tal. Y yo empecé a publicarlos por OLX, en una página así como Ok, medio Mercado Libre y me tal. acuerdo, me acuerdo. Y me empiezan a llamar y yo emocionado le decía a mi mamá, mamá, tengo unos primeros clientes, voy a bañar unos perros y tal. No tenías ni máquina, ni Loco, tijeras, ni nada, ¿no? no tenía un carajo, tenía una tijera como de cortar papel y empecé a mandarme pero una cantidad de cagadas sobre serie, una sobre otra. Decir que tenía muchos clientes de pelo corto, entonces no pasaba nada. Atendí Golden. ¿Y qué pasa? En algún momento a mí como que me llega la vaina y digo, ay, yo no soy el único que hace peluquería. O sea, hay peluquerías caninas. ¿Dónde está esa gente? Dije yo. Claro. O sea, ¿dónde se junta esa gente? Si los médicos veterinarios se juntan, si los doctores se juntan, ¿dónde están los peluqueros? Dije yo. Me puse a buscar grupos de Facebook y vaina y encontré grupos de peluqueros caninos en Venezuela y yo me pongo a comparar las fotos de ellos con las mías y yo digo, verga, marico, ¿cómo hacen para que les quede así? ¿Qué Porque a estoy mí me queda tan haciendo? feo, decía yo, porque a mí me queda tan feo esto. A mí me Coño, no, pasaba yo tengo que igual, aprender, brother. dije yo. Yo veía esos caniches así todos redonditos y perfectos y decía, pero ¿cómo hace para que le quede así? En ese peo, yo me meto en uno de esos grupos y no sé con quién me dio la referencia de Tati Elizondo.
Ok. Y coño, yo le mando, la vieja se va a reír porque ella va a ver esta entrevista Seguro y, la va a y va a ver. decir que yo siempre digo esto en todos lados y es que yo llego y le mando un mensaje y le digo, hola, señora Tati, ¿cómo está? Me dijeron que usted dicta cursos de peluquería, yo estoy interesado, pero yo estoy en Barquisimeto, bla, bla, bla. Yo sabía que ella estaba en Barinas y ella lo primero que hace es que me dice, bueno, mándame fotos de tus trabajos para ver. Luego yo le mando fotos de unos perros que yo había hecho, pero así, con todo el amor del mundo, esperando un feedback amable, por lo menos. Y la vieja Sagrada Place me dice, ¿quieres que te dé mi Maltratador. opinión sincera o que te mienta? Y yo, no, no, sea honesta, por favor, así yo todo chiquitico, sea honesta, por favor. Eso es una cagada, me dijo. Tú estás maltratando a Y esos yo, perros. no, loco, yo me deprimí en el Claro. segundo uno que yo leí eso, me deprimí. Y ella me dice, o sea, porque Tati te tira la verdad y después te da un camino. Y me dice, lo bueno es que puedes aprender. Si quieres, ven y pasas unos 15 días acá para que aprendas, te fogues, entiendas cómo funciona, bla, bla, bla. Y me voy para Barinas a aprender con ella. Cuando llego a Barinas, que empiezo a aprender con Tati, a mí me cambia la perspectiva, pero el cerebro me dio un giro de 180. Claro. Empecé a caminar para otro lado. Eh, Resulta que estando en Marinas también, aprendiendo con ella, me di cuenta que lo que yo sabía era menos que nada, o sea, Claro. era absolutamente nada. Ella me cambia todos los parámetros que yo tenía sobre perros, sobre peluquería, sobre razas, sobre estructuras, sobre un montón Pero de cosas de hasta, las que yo empecé a aprender. perdón que te Sí, sí. interrumpa y te ataje, pero hasta ese momento que fuiste a donde Tati, antes no habías hecho ningún curso previo, habías visto algún video, alguna foto, o sea, ¿cuál era, de Sí, dónde no, habías sacado la videos vi un noción? montón. Ah, ok, video. Videos vi un montón, Ok, ok, pero yo no había hecho ningún curso, hermano, exacto. con O sea, tú nadie. simplemente te viste un par de videos en YouTube y dijiste, ah, esto lo puedo hacer yo. Yo puedo, exacto. Es como cuando ves a alguien muy talentoso que hace algo y tú dices, coño, yo puedo hacer esto. Y a mí me pasa todo el tiempo, loco, de verdad. Pero con cualquier cosa, ¿sabes? Como yo Como creo que, con lo de tú puedes aterrizar un avión. Y yo puedo claro. aterrizar un avión, digo yo, claro que yo Mira, puedo. Y eso no debe ser tan difícil. yo he jugado GTA. Entonces, Uno piensa así, y cuando estás ahí in situ, tú Claro. dices, coño, no, ya va, me está temblando No, la no. mano. Esto Exacto. no me había pasado No nunca. A era mí no me tan temblaba fácil la como mano yo cuando, claro. pensaba. De hecho, cuando yo le decía siempre a Tati en esos 15 días que yo pasé allá, que fueron los 15 días más maravillosos que yo he tenido de capacitaciones, incluso ahora, o sea, ahora en el nivel en el que yo pueda o no estar, esos 15 días yo me los disfruté un montón. Fueron como un plan vacacional en los que aprendí durísimo. Uy, Y aprendí de Tati, que aprender de Tati es, muchacho, mira, esta cosa es así, no puede ser así porque es así. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a aprender por pasos. Y yo le decía todo el tiempo a ella, califícame del 0 al 10 para ver, o sea, cuantifícame cuánto estoy sacando yo. exacto. Y en las pruebas de secado, yo sé que un caniche como 83 veces en esas 2 semanas. No pasé de 6. Claro, bro. Imagínate tú el huequito depresivo en el que yo entré, que en un momento le dije a Tati, llorando en la casa de Tati, coño, señora Tati, yo creo que yo no sirvo para esto, no puede ser que no haya pasado de 6, vaina, y me dice, se empieza a reír, me dice, tú sí eres pendejo. Eso es poco a poco, o sea, ya vas a aprender, tranquilo, llévate lo que aprendiste acá, Claro. perfeccionalo, síguelo practicando y vas a aprender a hacerlo. Y bueno, eso fue mi primer aprendizaje de peluquería, fue con Tati Elizondo en Marinas. Bro, qué De gran ahí en escuela adelante me di tuviste. cuenta que fue tremenda, Sí. fue tremenda, una muy buena maestra. Bro, yo tuve el infortunio de no conocer a Tati en un buen momento porque ya yo la conozco cuando ya estoy por aquí, ¿sabes? Ya no tuve Claro, la oportunidad de quizás ir a aprender con ella o tener ese contacto directo con ella. Ya yo incluso la conozco hace como un año más o menos y por redes.
pero todo lo que me han dicho de ella y todo lo que yo he podido vivir, tanto conversando con ella cuando estuvimos hablando en el episodio, más todo lo que hemos conversado atrás, o sea, me demuestra que la escuela que tiene ella y que enseña, que obviamente ahora no lo hace tanto como antes ya sé, por tantos años ya en el mundo canino, pero, o sea, me hubiese encantado poder aprender de ella, bro, de verdad. Yo te voy a decir algo, Tati es una leyenda viviente, man. Totalmente de acuerdo. Eh, yo soy de los que piensan que un maestro no es solamente un maestro por enseñar, eh, sino por aprender contigo. Porque en este momento hay muchos de los alumnos de Tati que están en unos niveles que académicamente son superiores a los que Tati hoy posee. Y Tati eso se lo vacila, ¿me Claro. entiendes? No lo vive desde un ego herido de, ay, ahora este no, Ya, como que no machea conmigo porque pero no, también siento que eso pasa, o sea, eso dice tú pasa, porque también Tati tiene ya su edad, ¿sabes? Pero yo siento que claro. una Tati en sus años buenos, estando en esta época de la peluquería como está, yo creo que hubiese logrado muchísimo más. Pienso No, yo, no, pero es pienso yo. que ni siquiera lo estoy diciendo desde la perspectiva de logros, lo digo desde que Tati se vacila que sus alumnos sean grandes, lleguen a Claro. lugares, que pisen lugares que no ha pisado otro, que tengan logros que otros no tengan. Mm, Tati, al igual que yo, es amante de los terriers. Yo por los terriers de verdad que me desvivo. Tengo un terrier tatuado acá incluso. Eh, y nosotros hablamos hoy de terriers y nos vamos a recontradivertir. Y Tati a mí me ve triunfar con un terrier en cualquier aspecto, ya se va a sentir feliz por mí porque claro, no es solamente una maestra, es una persona, ya se convierte en un familiar, en alguien que te hace un feedback todo el tiempo, lo pidas o no. Y sí, la palabra de la vieja se respeta porque viene desde un lugar de, ya yo estuve ahí, o viene desde un lugar de, carajito, no me gusta lo que estás haciendo, prefiero que lo hagas de este modo, porque se convierte en el familiar que tú necesitas y que te dice las cosas, te claro. gusten o no te gusten, ¿entiendes? Esa familia Entonces, que eliges. eso es un verdadero maestro para mí. Exacto. Alguien que en las buenas y las malas, que sobre todo en las buenas está, pero en las malas también va a estar, ya sea para corregir o para apoyar. Exacto. Eso es algo que yo le destaco mucho a Tati, a la vieja, como le digo yo, con mucho De cariño y con cariño, mucho respeto. obviamente, obviamente. Pero qué bueno que tuviste esas bases y esa buena escuela desde el principio, porque siento que eso, o sea, tener esas bases te ayuda a forjarte y ser el gran peluquero que eres ahora, ¿sabes? El gran groomer que eres ahora. Coño, gracias, hermano. No, de verdad, brother, de verdad, te lo digo con todo corazón. Y yo siento que si no hubieses tenido unas buenas bases, a lo mejor sí hubieses llegado lejos, no digo que no, pero siento que tenerlas te hizo llegar quizás un poco más rápido, ¿sabes? O quizás te aligeró un poco el camino. Claro, claro, es que de donde uno nunca olvida de donde uno viene, porque de donde uno viene forjó, o sea, los primeros pasos que uno da y que uno va haciendo para forjar su camino, vienen de atrás, ¿entiendes? O sea, Exacto. uno no camina de espalda. O Mm, sea, cuando uno mira para atrás, ve los pasos que dio y los pasos que dio, pues, que di yo en este caso. eh, Estoy más que agradecido y me siento más que, no solo por Tati, en este caso por Tati, por Patricia Nemirovsky, que fue mi maestra, por Pablo Alsina, que hasta el sol de hoy sigue siendo mi maestro y como mi estrellita, la persona a la que tengo en el pedestal a nivel académico de perros, sobre todo de perros ok. de pelo duro. Eh, o sea, cuando yo miro para atrás, que los veo a ellos, yo digo, o sea, que ni siquiera es que están en mi pasado, de gente que yo hoy le puedo mandar un mensaje, le Exacto, puedo sí, pedir un sí. consejo, y una vaina Que, así, que está. fueron Pero los que miro te para atrás y ayudaron a digo, crear esa coño, base. claro, yo cuando miro para atrás, yo digo, coño, qué honor haber aprendido de esta gente, incluso de la gente con la que no macheo en cuestión de opiniones, pero que fueron mis maestros y me enseñaron. Yo agradezco mucho de eso, bro. O sea, yo Sí. agradezco.
de los que me enseñaron a cómo hacerlo y a cómo no hacerlo también. Exactamente. Porque uno indirectamente también tiene personas que le han enseñado a cómo no hacer Ujú. cosas. Así como tiene personas que le enseñaron mucho y que en algún momento pues dejaron de ser o tus amigos o tus allegados y demás, pero siguen siendo personas que te enseñaron y todo lo que es enseñanza, weón, uno Es lo agradece valioso. porque Totalmente. las cosas que uno aprende son las cosas que uno enseña más adelante, ¿me Ujú. entiendes? O no, pero son o sea, la experiencia, los aprendizajes y eso son las cosas que tú puedes llegar a usar más adelante para decirle, mira, yo sé esto. Cuando tú te sientas en la mesa con alguien y te dice, ah, y tú qué sabes? No, bueno, yo sé esto y esto y esto. ¿Y quién te enseñó este y este y este? Y Sí. eso está cool para llevárselo, porque uno lo que se lleva en el cerebro siempre es conocimiento y vivencia. Totalmente. Y el conocimiento no ocupa espacio. O sea, tú puedes llenarte la cabeza de conocimiento y eso es valioso. Y con lo que te decía de tener buenas bases, es porque al hacerte unas buenas bases al principio, no te da el rango de querer, de tener que volver a empezar, ¿sabes? Porque a veces queremos ir corriendo, ¿sabes? Y corriendo y queremos ya, no sabemos agarrar una tijera y ya queremos hacer stripping o ya queremos esto, ¿sabes? Y entonces queremos ir corriendo y nos perdemos esos procesos que nos ayudan a formar unas bases. ¿Y qué pasa con eso? Que al final, cuando llegamos a un sitio, tenemos que retroceder otra vez porque no tuvimos esas bases sólidas para sustentar todo el crecimiento que quisimos tener. No sé si me enredé o se me No, 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 entendió. no, 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 se entendió perfecto. Ok, ¿Sabes ok. qué? Que yo quiero aprovechar porque las personas que vean esto, sobre todo los que están empezando a hacer peluquería recién, que tienen un par de años o meses incluso haciendo peluquería, vivan las etapas que tengan que vivir. Eso, O sea, totalmente. no quieran andar corriendo a lo loco, aprendiendo a lo loco. Hay mucho peluquero que todo el tiempo, como que tiene poquito tiempo y ya, yo voy a dar un curso de tal cosa, porque ya yo lo domino. Y cuando le pones un perro, porque están acostumbrados a hacer un solo perro, es decir, ponle que yo tengo un caniche y yo sé hacer muy bien mi caniche. Entonces, bueno, yo voy a dar un curso de caniches y tal. Entonces, cuando tienes 7 caniches que no son el tuyo, montados ahí en la mesa, coño, no sabes qué hacer porque este Ahí se donde porta viene el mal, problema. este es muy feo, este no tiene pelo, este es prógnata, este tal cosa, lo que sea, ¿me entiendes? Mm, Cumplan las etapas y los procesos que tengan que cumplir. O sea, hagan un checklist y van diciendo, coño, ya aprendí con esta persona y aprendí todo lo que me podía enseñar, vamos por la otra. Ya aquí, ya hice esto y esto y esto, bueno, vamos por lo otro. Cumplan las etapas para que no se quemen y para que no anden de locos por ahí, queriendo hacer cosas que por ahí, muchacho, todavía no es tu momento para que claro. las hagas. Ya O llegará. sea, ya llegará, y si no llega tampoco se Ah, no pasa nada. perturben por eso, o sea, hay cositas que, por ejemplo, yo siempre digo que a mí me gusta mucho enseñar, a mí me gusta mucho enseñar, yo no sé si lo hago bien, pero tengo alumnos, ¿me entiendes? Y tengo alumnos que han aprendido mucho de mí porque me lo han dicho y me lo han mostrado, Claro. pero por ahí la gente piensa que uno enseña para hacer más plata, que puede ser, insisto, a mí me gusta mucho hacer plata, Claro. pero yo enseño porque realmente a mí me gusta dejarle algo a la gente. Me gusta dejarle, implantarle algo en el cerebro a la gente. Decirle, coño, mira, yo te voy a enseñar mi forma de aprender. Yo pienso que lo puedes aprender más fácil de esta forma. Pero hay gente que no sabe enseñar Mm, y hay gente que no tiene el don de enseñar. sí. Y la pedagogía propia sobre todo, es algo que uno tiene que aprender y es un proceso personal. Hay gente que enseña de determinada manera, hay gente que es muy técnica. Yo, por ejemplo, soy muy distendido para enseñar. A mí me gusta enseñar con dinámica, me gusta enseñar con dibujos, me gusta enseñar mostrando el perro. Y generalmente cuando voy a cursos no mando el perro que mejor se porta, al contrario, voy con un perro que represente más o menos un reto como para mostrarle a los alumnos que no todo es color de rosa en la peluquería y que los perros Exacto. que se portan mal existen y Exacto. que hay un mercado para eso también. O sea, es mostrarle a la gente, mira, el perro se porta mal, pero puedes hacer esto y esto y esto, como para que se te porte bien, o se porte bien contigo, se deje hacer ciertas cosas, y a su vez tú también vas a capitalizar de eso. Esa es mi forma de enseñar. Después hay otros que te quieren enseñar muy de manual, muy de librito,
y está bien. Así como hay formas de enseñar, hay formas de aprender. Hay gente que Claro, aprende de una forma, hay gente que aprende de otra. O sea, pero hay gente que no se da cuenta que por ahí enseñar no es lo suyo. no, Y está completamente bien, ¿no? O sea, no pasa nada. no todo el mundo tiene que ser, no todo el mundo tiene que ser maestro. Claro, ¿Me entiendes? Yo tengo amigos que son excelentes peluqueros, mejores que yo considero que son a nivel técnico y a nivel práctico, muchísimo mejores que yo. Dile que le enseñen algo a alguien. claro, Se traban, marico, no les gusta, no son le gusta. introvertidos, no les gusta, dicen, es que yo no sé enseñar. Y está bien, y ellos viven bien así. Claro. O sea, tú ves los trabajos de esa gente y tú dices, wow, Yo quiero aprender de bicho, ellos. cómo hizo esto? Y Sí. cuando les preguntas, mira, tú no das curso. No, no doy curso. Y dicen, ah, no, este bicho es un antipático. No, No. no da curso y ya. No es un antipático por no darte un curso. Capaz que no da curso y listo. Y eso está bien Entonces, también. Eso es lo que tú dices. O sea, está bien, también está bien. Y yo creo que un punto a favor es darse cuenta de que no tienes el don de enseñar. No tienes esa vocación. ¿Sabes? lo que pasa es que Y no ahí juega mucho el forzarla. ego, marico. Ahí Ya, juega mucho ya, el ego ya. personal y a uno no le gusta que le digan que uno no puede hacer ciertas cosas. Sí, es verdad. Yo mismo, yo pasé por mucha terapia, mucha vaina, mucho psicólogo durante mucho tiempo para lidiar, entre otras muchas otras cosas, con mi ego, porque yo tengo un ego bien jodido. Yo sé cómo, yo siempre digo que yo soy medio arcángel con mi forma de ser, porque yo conozco mi talento, yo conozco mi valor, yo conozco lo que yo soy capaz de dar, pero antes yo no conocía mis límites. Entonces era como Claro, que yo podía decirte, yo puedo, hermano, si yo te digo que yo puedo correr por arriba del agua sin hundirme, es porque lo puedo hacer. Y yo te podía decir eso. claro. Y demostraba, aunque hiciera la prueba y me hundiera, yo iba a decir, ah, pero viste, corrí 3 centímetros por arriba del agua y no me hundí. Porque Llevarlo no todo al conoces tus límite. limitaciones. Claro, marico. Y no conoces tus limitaciones y piensas que eres como que estás, como que cagas más arriba del culo. Otra vez, perdón por el francés. Tú no te preocupes. Este, mi trabajo personal sobre mi ego fue entender que hay cosas que yo no puedo hacer. Claro. De hecho, eso me permitió hoy tener un equipo de trabajo detrás haciendo muchas cosas que yo pensé que podía hacer y que me daba tiempo de hacer y que hoy Y que no no. me da tiempo ni puedo. O sea, yo hoy tengo un equipo de trabajo para redes sociales, tengo un equipo de trabajo que me toma los turnos, tengo un equipo de trabajo que trabaja conmigo, que me aliviana la carga laboral, porque aprendí que no todo soy yo y que mi ego no puede nublar el crecimiento mío ni el de otras personas. No, Y a- y pensar así, brother, te hace un mejor ser humano. ¿Sabes? Que a veces pensamos o pueden tener ese pensamiento de que no, si no lo hago yo, no va a quedar bien o no va a ser bien o no va a ser como yo quiera, no. Delegar te hace mejor ser humano, brother, porque te ayuda también a crecer y a que las personas que están a tu lado también crezcan junto contigo. claro, marico, y te da un respaldo, te da un soporte humano que está allí contigo y te dice, epa, loco, no estás solo, no Sí, estás solo, o sea, nosotros estamos aquí contigo para ti, ¿me exacto, entiendes? exacto. Y aquí con la corte, yo desde hace un mes para acá que le dimos un vuelco total a mis redes sociales, ya la gente lo está notando o lo va a notar, que es que ya no soy yo haciendo los videos o hablándole yo a la cámara en un simple plano, estamos haciendo otras cosas, nos estamos atreviendo a hacer, que sí, sketches, videos graciosos, videos Por cierto, informativos me también. lo estoy disfrutando mucho. Me lo he disfrutado Marico, bastante. yo también aprendí a disfrutar ese proceso, pero en principio me daba como miedo, porque yo decía, coño, los videos no van a quedar como yo quiero que queden, que esto y lo otro. Y ahora tengo una persona allí que un shout out para Joaquín, que es Joaquín, que el que me está ayudando con los videos. Tengo una persona que es Sabrina, que me está tomando los turnos. También alternado con Joaquín, tengo a Iván que está trabajando conmigo, tengo a mi novia Vicky que trabaja conmigo en la peluquería también, tengo a mi socia, yo estoy asociado con alguien, eh, a Susana se llama, que me ayuda con toda la gestión del local que montamos. Exacto. Coño, o sea, ya tengo una familia atrás
que no solamente está pensando en el proyecto, sino también en... Mira, bueno, no una me de acuerdo de las, qué estábamos hablando. no te preocupes, pero tengo una idea que quiero tomar. De todas maneras, ya vamos acercándonos un poquito al final, pero sí Dale. quería saber un poquito de cómo llegas a la corte. O sea, si puedes resumir un poquito cómo fue salir de Venezuela, llegar a Argentina y cómo se da lo de la corte. Mira, yo tengo 7 años acá en Argentina. Yo empecé, nunca dejé de trabajar de peluquero. Yo desde que soy peluquero no dejé de trabajar peluquería. O sea, Ok, ininterrumpidamente desde hace 11, 12 años que hago peluquería, no dejé de ser peluquero canino en ningún momento. ok, Incluso cuando estaba estudiando veterinaria, lo alternaba con la peluquería. Cuando yo me vengo para acá, fue en 2018, en invierno, justamente hace un mes, cumplí los 7 años acá. Empecé a trabajar en peluquerías de veterinarias, de estas peluquerías que están ok. escondidas como al fondo del local, que es básicamente el baño. Sí, sí. Uno de los primeros trabajos que tuve era el inodoro detrás de mí, aquí la bañera y aquí la mesa donde hacía los perros, que si alguien necesitaba usar el baño, yo tenía que dejar de, usar, de hacer al perro, ¿me entiendes? Claro. Claro, obviamente uno está recién llegado a un país que uno no conoce, pues uno Tienes que acepta lo que le adaptarte. dan. Poco a poco empecé como a decir, bueno, vamos a buscar otras peluquerías, seguramente hay más, no creo que esto sea lo mejor, ni mucho menos lo que yo me merezco. Y bueno, aprendiendo un poquito más de peluquería, aprendí con Adriana Aguirre, con Mirna Royce, cositas que me fueron enseñando de estilos orientales, que viste que el estilo oriental se puso como muy de moda entre 2019 y tal, algo así que como que todo el mundo quería hacer una carita oriental. Eh, ¿Ese es lo mismo que los después, asiáticos? No. sí, 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 Ok, sí, sí, ok, es lo ok. mismo, es lo mismo. Vale, vale. Digo oriental porque eso empezó en Corea del Sur y de ahí se extendió, que sí, Japón, China, lo Ok, que ok. sea. Yo lo Eh, conocía como un estilo asiático, que es típica estilo asiático, sí, sí, sí. donita, patitas larguitas Claro, abajo. Ok, ok, ok. tipo Oxford y demás, así como Ok, botica ancha y todo esto. ok, ok. Y después aprendo stripping y en ese proceso como que seguía trabajando en veterinarias muy malas, después me fui a una peluquería que era un poquito mejor, después a una que era un poquito mejor, hasta que llegué a una bastante top de acá de la capital, que me gustó mucho la metodología de trabajo. De ahí termino saliendo y me puse a trabajar solo, empecé a trabajar a domicilio, que era la modalidad en la que yo trabajaba en Venezuela. Claro que ya ahí me conocían un poquito. Y antes de salir de ese último trabajo, conozco a quien hoy día es mi socia, eh, con su perro, que ella tiene un perro hermoso, que es Vito. Yo no sé si se aprecia el cuadro por la luz, pero es este perro que está acá. No, pero no Esta se es ve. Kemba, mi perra. No. Después igual te paso fotos. Sí, sí, vale. Y bueno, ella tiene a Vito y cuando yo empecé, me salgo de esa veterinaria. Me salgo, no, me sacan de esa veterinaria. No, Oh. no vamos a ahondar en En eso, esos pero detalles. eh, yo empiezo a trabajar solo y esta señora me manda un mensaje y me dice, hola Rubén, ¿cómo estás? Yo quiero saber si puedes seguir atendiendo a Vito, ya sea a domicilio o donde tú trabajas o donde tú vives. Y empecé a hacer a Vito, con Vito se vinieron muchos más clientes, no de la veterinaria, sino de otros lados. Empecé a repartir volantes a lo loco, esto fue hace 3 años, 4 años Ok, quizá. ok. Sí, 4 años creo. Y luego empecé a hacer mi emprendimiento por mi lado, empecé a trabajar desde mi casa y a domicilio, me fue muy bien por suerte. En ese proceso empecé a hablar con quien hoy es mi socia, con Susana, y empezamos a hablar de la posibilidad de montar algo. En realidad yo le dije que yo quería montar algo desde hace mucho, que tuviera que ver con perros, es decir, una peluquería. Yo estaba pensando en algo bastante modesto, que era básicamente una vidriera donde se viera la peluquería desde la calle. Ok. Nada demasiado extraordinario, pero que se viera el trabajo, que el trabajo fuera una vidriera hacia la calle, de modo que la gente de la calle viera lo que yo era Exacto. capaz de hacer con los perros Exacto. y lo que mi equipo era capaz de hacer con los perros. Una tarjeta Poco de a presentación poco, viviente. tal cual. Eso Exacto. era todo lo que yo quería, ¿no? Todo lo que yo aspiraba era un vidrio donde adentro nosotros estuviéramos haciendo el trabajo.
que hacíamos tanto en casa como en mi casa. Poco a poco fuimos como craneando el proyecto y después se fue transformando. Porque esa es la cosa con los proyectos. Cuando uno tiene el proyecto sin hacer, uno lo va transformando y empiezas a decir, ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago esto? No, esto es muy loco, esto es una fumada, mejor vamos a como a recomponer. Y si después hacemos esto, y vas como construyendo el proceso. Por una cosa u otra, el proyecto no se dio y terminó gestándose y dándose hace un año que empezamos a trabajar el concepto, un poquito, el nombre no lo habíamos pensado, pero un poquito el espacio, cómo lo queríamos. Qué, Eh, qué buen nombre. Me gustó ese nombre. ahorita te explico el juego de la corte. Ok, ok. Eh, Cuando nosotros empezamos como a cranear lo que queríamos, empezamos a avanzar, esta vez sí, como para ya concretar, empezamos a ver locales acá en la capital. Encontramos varios locales que nos gustaron, pero lo de siempre, para llegar a un local tienes que lidiar con el dueño de un local. Claro. Algunos no nos cayeron tan bien, otros eran completamente ausentes. Encontramos al final un local por estrenar que tardó mucho en estar listo, honestamente. Nos lo entregaron, nosotros firmamos por ese local en diciembre, algo así, o noviembre. Sí, en noviembre, nos los iban a entregar en diciembre, nos los entregaron en marzo. En marzo recién entramos nosotros a meterle toda la pila, a meterle la deco, ya teníamos planeado el nombre, lo que iba a hacer todo. Eso se habrá planeado, no sé, en septiembre, octubre del año pasado. Y empezamos a ver lo del nombre y cuando vimos lo del nombre empezamos a imaginarnos que la peluquería iba a ser como un castillo. Ok, ¿Me entiendes? Algo que diera como un salón real a mucho lujo antiguo, ok, ok. tipo old money, Ok, que ok, sí, sí. fuera algo de coronas, algo de diademas, como entregando o dándole al perro un pedestal para que sea el rey, Ok, ¿sí? me gusta, sí. De modo de voltear el concepto, voltear el concepto de pet friendly y hacerlo más bien human friendly. Ok, O sea, sí, que sí. sea amigable con el humano, no amigable con el perro. A nosotros no nos interesa ser amigable con los perros aquí son los reyes. Entonces, cuando empezamos a cranear todo esto, pensamos que, wow, ¿cómo le vamos a poner a esto? El nombre, el imperio, el castillo, los reyes, no sé, cualquier cantidad de nombres, hasta que, no recuerdo si fue mi socia y yo, porque estábamos tan inmersos en las ideas que dijimos en algún momento, bueno, mira, tenemos estos nombres. Y yo empiezo a decirlos todos, y empiezo a decirlos como Instagram, porque viste que yo hago contenido para Sí, sí, sí. redes, entonces yo digo, coño, hay que pensar un nombre que en Instagram pegue sabroso, o sea, que sea fácil de interpretar. Y Que cuando sea la corte corto. estaba, ahí está, ahí está, queríamos algo conciso. Y cuando yo veo la corte en la lista de nombres, yo digo, coño, este nombre tiene fuerza porque habla de muchas cosas. Yo le llevé hasta para el ámbito pop musical, que no es pop nada, por la corte, la corte, el grupo de hip hop venezolano, uno de los Sí, sí. primeros Me acuerdo, me acuerdo. grupos de rap venezolano que se llamaba La Corte. Y yo digo, wow, tiene nombre de grupo de rap, tiene un nombre corto, tiene un nombre fuerte, tiene un nombre de algo que hacemos. En la corte se hacen Exacto. cortes de perro. La corte es la representación de toda la elegancia que seguía al rey, y el Ujú. rey es el perro. Por lo tanto, los cortesanos y la corte en sí somos una comunidad. Cuando nosotros empezamos a construir ese nombre, yo dije, qué fumada acabamos de hacer. Esto va a ser una locura, dije yo. No puede ser que se nos haya ocurrido este nombre. Entonces ahora, ¿cómo vamos a construir el concepto? Empecé yo a buscar, yo siempre digo que yo soy como un marketplace en Instagram. Yo todo lo consigo por ahí. Yo publico una historia de, muchachos, necesito un jardinero. ¿Tienen idea? Muchachos, necesito tal cosa. Y en ese momento dije, muchachos, necesito un diseñador gráfico. Y ahí es donde se suma Ángel Renault. Espero estar diciendo bien el apellido, que es un diseñador de Venezuela, diseñador gráfico. Y
hablo con él y le digo más o menos lo que queremos construir. Y el carajo de una vez se armó dos esquemas de trabajo, como bueno, podemos ir por este lado, podemos ir por el otro. Al final nos gustaron tanto los dos que combinamos el color de uno con el concepto del otro Claro. y encajó el escudo de la corte, que lo tengo atrás en Después, vayan al Instagram de la corte y lo ven. Vaya, Punto. lo vamos a dejar por aquí abajo, Eh, seguro. Eh, cuando empezamos como a ver lo del logo y los colores, nuestros colores son verde, negro y crema. Es un color parecido al color marfil, algo así. Ok. Eh, coño, yo lo empecé a imaginar incluso con la serie esta la de los dragones, como Eh, Game of Thrones, eh, eh, House of the Dragon. House of the Dragon. Cuando seleccionamos los colores, nos imaginamos al tema de House of the Dragons. Va, yo me imaginé, porque yo soy muy Muy fan. imaginativo en ese Sí. sentido. Entonces dije, coño, vamos a darle a los perros un espacio donde el perro se sienta como un rey o que parezca que el perro es un rey en la peluquería. Entonces, coño, poco a poco, no sé cuántas veces le pegaba esto ya. No, poco a poco fuimos empujando el proyecto a hacer una peluquería que fuera elegante y bonita, con toques modernos, sí, pero manteniendo como la estampa de realeza y de castillo y demás. Eh, y mi socia, que es una genia, marico, o sea, no, es una persona que está a nivel de decoración de interiores, que está como a 15 niveles por encima de quien sea, se puso a buscar muebles, se puso a buscar cosas, detalles de madera, enchapados, cosas que se pudieran poner. Todos los detalles que tiene la corte muchos de los detalles, la mayoría de los detalles que tiene la corte son gracias a mi socia, eh, que fuimos empujando el proyecto hasta que terminó siendo una peluquería temática, sin querer queriendo. Y terminó siendo una peluquería con cuadros en los que los perros están vestidos con diademas, Los he con visto, sí. coronas. Tenemos una parte de café maravillosa donde la gente puede venir a tomarse un café de especialidad mientras que estamos atendiendo al perro. La parte de la peluquería está insonorizada, con lo cual si alguien quiere venir a trabajar aquí mientras nosotros estamos trabajando al perro, pueden hacerlo sin que eso les represente un ruido o una distracción. Puede venir la gente también. Tenemos un patiecito, solo que ahora estamos en invierno, se van a Claro. congelar si van al patio. Eh, entonces, nada, creamos un espacio apto para perros y amigable con los tutores también, que es Exacto. lo que nosotros llamamos la human friendly. Eh, porque se sienten ellos cómodos y le dimos al cliente, sin querer queriendo o queriendo, eh, lo mismo que yo les daba cuando atendía a los perros a domicilio. Es decir, la posibilidad de ver al perro mientras nosotros lo hacemos, porque todo es vidriado. Claro. El sistema de la peluquería, nosotros le decimos la pecera porque es todo vidriado, de modo que tú puedas ver mientras nosotros realizamos el servicio y puedas trabajar, tomarte un café, sentarte tranquilo hasta que el perro esté listo. O también la decisión es tuya de irte y volver antes de que el perro esté listo. Pero es un espacio suficientemente grande y bien ambientado como para que puedas hacer lo que quieras mientras nosotros estamos trabajando. Qué Entonces, bien. a su vez, también tienes la vidriera desde afuera, donde estamos en una calle, por suerte, bastante transitada, donde la gente puede mirar desde afuera lo que se hace y es lo que tú dijiste, una carta de presentación, una tarjeta de presentación en vivo. Exactamente. Entonces, eso ayuda muchísimo al proyecto. Así que nosotros estamos súper chochos y felices con el proyecto porque de verdad que ha avanzado a unos niveles y a unos espacios que ha sido una locura. Tenemos un mesecito apenas que Qué abrimos bien, y ha brother. sido todo súper lindo. Qué De bien, verdad que brother. sí. Se ve que por lo que me cuentas y por lo que se ve en redes, se ve que es un proyecto que le han puesto mucho cariño, que está muy bien pensado todo, o sea, todo lo que me cuentas, o sea, no dejaron ningún espacio a la duda, todo lo dejaron muy bien pensado, muy bien plasmado. Me gusta el hecho de que haya un espacio también para las personas puedan esperar a su perro y se puedan tomar un café. Creo que eso le da un nivel de confianza extra al propietario de decir, bueno, voy a ver cómo le están haciendo la peluquería a mi perrito, porque todavía sé que no se ve tanto como antes, pero todavía está el cliente
de que duda de que a su perro pues lo traten tan bien en la peluquería como nosotros decimos de hacerlo, que es así totalmente. Entonces siento que ese puntito de tener la peluquería totalmente en cristal para que las personas puedan ver cómo se atiende a su perro es un puntazo. Es un poco arriesgado, es verdad, a mi parecer, porque si es el típico perro que no puede dejar de ver al dueño, a lo mejor cuesta como un poco más, pero siento que es un poco más bueno, vamos a darle una experiencia diferente también, no solamente al perro, sino también al tutor. Claro, pero ¿sabes qué es lo bueno de estar así expuestos? Primero que no hay espacio para la duda. Es decir, no hay espacio para que pienses que el perro está siendo maltratado, está siendo golpeado, está siendo ridiculizado o Claro, lo que sea. Y lo otro es que también te da un espacio para que tú veas si tu perro se porta mal o se porta bien. Porque exacto. vienen de los dos. Han Claro, venido muchos perros que se portan excelente y han venido unos perros que se portan mal. claro, y al Sin tutor se ponerle da cuenta. eufemismos, sin ponerle aliños a la cosa de, ay, se porta más o menos. No, se porta mal. Tu Claro, perro se porta mal. Eso no quiere decir que yo como peluquero lo vaya a rechazar o lo vaya a dejar de hacerlo. Eso es lo otro que yo siempre hablo con los clientes. Yo no voy a dejar de hacer tu perro porque se porte mal, pero si se porta mal, mi deber es comunicártelo para que tú no vayas por ahí con la idea loca o la fantasía de que tu exacto. perro es maravilloso en la peluquería cuando tu perro muerde, se mueve, llora, grita. Un montón, ¿me entiendes? Exacto, sí, Entonces, sí. no, como que no hay espacio a la duda. Hoy le corté las uñas a una mestiza de Welsh que me mordió el dedo. Uf. Saludo para Perlita. Eh, y los dueños vieron, ¿me entiendes? ¿Y qué hice yo? Pues quité la mano, me sobé el dedo, le dije, coño, Perlita, tú sí tienes bola. Y, marico, seguí Ya trabajando está. y ya Un uno día a día, avanza, uno normal. avanza. Sí, Sí, sí. tal cual, te limpias y sigue. Mira, yo hoy Entonces, eso justo también es me corté positivo. con la tijera hoy, justo. Puño, hiciste el Eh, autogol. Sí, totalmente. Y fue súper estúpido porque tenía los bigotes así como con baba y se los estaba recortando y la tijera me quedó con pelo y baba. Y entonces lo agarré así con el uniforme y como que le pasé el dedo, sí. Puño, Pero me coño. pasé el dedo mal y me corté. Pero Mira, yo bueno, no, sabes que yo no, yo estoy pensando aquí que yo no tengo podcast, pero yo voy a hacer un video en vivo y ese video en vivo lo voy a hacer contigo. No va a ser un peluquero pataleando, va a ser un video en vivo de tú y yo, porque te tengo que echar un cuento. Nosotros sobrevivimos a una funa antes de abrir, una semana antes de abrir. ¿sí? A mí se me metió alguien acá mientras que el local estaba cerrado, todavía estaba como con el papel madera este, como para que no se vea para adentro. Se me metió alguien mientras yo estaba haciendo el stripping a un Jack Russell. Vamos a dejar a la gente así con Dale, el hambre de saber. dale. Se metió, grabó, me preguntó si no le estaba, igual mucha gente de mi Instagram sabe esto, que si no le estaba dando muy duro al perro y yo no escuchaba nada, porque insisto, la peluquería está insonorizada. Entonces yo cuando salgo le pregunto qué desea y me dice, no le estás dando muy duro a ese perro. Y yo, no, le estamos haciendo stripping, yo así como normal, esto es algo que yo Claro, hago todos los días. Eh, Deberías investigar qué es stripping y tal, le explico yo a la tipa me dice, sí, sí, voy a investigar, pero antes te voy a escrachar. O sea, dijo que me iba a funar, básicamente. exacto, sí, sí. Loco, y la Jeva subió el video a un grupo de proteccionistas de Facebook y se le fue viral. Eso fue como, se lo compartieron como 300 veces, 200 likes, como Claro. 400 comentarios de gente que me quería arrancar la cabeza. Pero la parte positiva es que sobrevivimos, abrimos el local y nos está yendo súper bien. Así que un Qué saludo a bien. la de la Funa. Mira, Después te, brother, después te contaré eso bien, 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 bien. sí, eso es como ahora comentando lo que pasa es que hay mucha gente que ignora las cosas. Mira, no sé si conoces a Luis Aparicio, lo has oído hablar de él. Sí, sí, el de Panamá, claro. Claro, Maestro. él agarró y le hizo una cresta a un schnauzer, ¿sabes? Un Mm, moicano. Pues ese video se le fue viral. Y tú te metes en los comentarios y es la gente diciéndole maltratador, mira lo que le haces al perro, no sé qué, solamente por hacerle un moicano. O es sea, que la marico, nada, brother. O sea, eso no es nada. O sea,
no puedes llamar a una persona maltratadora por hacer muy cano a un perro, bro. O sea, Yo es te muy digo mucha algo. ignorancia y no lo digo de manera despectiva. O sea, ignorancia porque no son conscientes de que eso no es un maltrato, brother. Aquí en redes sociales nosotros le estamos dando poder a cada loquito. Totalmente. Honestamente, nosotros los humanos, no ni tú ni yo, los humanos en general le estamos dando mucho poder a la gente en redes sociales y yo espero que con el tiempo haya como una reversión de eso porque es muy loco como alguien te puede, o sea, causar un ataque de ansiedad o una crisis de nervios y lo que Sí, sea por un video o una foto en redes sociales, loco, sí. porque donde se va viral algo, para bien, está súper cool. Pero cuando es para mal y estás afectando a una persona, marico, eso te puede llevar al Y, psiquiatra, pero Y de la gente urgencia. no es consciente de eso. O sea, la gente sencillamente como No, tiene el poder de comentar porque es mi teléfono, porque es mis redes y yo puedo poner lo que me da la gana, no es consciente de que tu comentario puede afectar también a una persona. Y un claro, comentario, o y sea, que hay una persona detrás. exacto, y no estamos dando un comentario de a lo mejor alguna injusticia que estás viendo. No, es un comentario detrás de un desconocimiento total. O sea, porque tú no estás siendo consciente o tú ignoras lo que está pasando allí. O sea, tú ignoras, por ejemplo, hablando del tema del stripping o de lo que te dije de Luis Aparicio, o sea, tú ignoras que eso no es un maltrato. O sea, ¿por qué te quieres llevar eso a un maltrato si no sabes de lo que estás hablando? Entonces, Claro, claro. lanzas lo primero que te viene a la mente también, a veces pienso que es para entrar en la onda, ¿sabes? Ves varios comentarios negativos y dices, yo voy a comentar también para seguir en la onda de lo negativo, ¿sabes? Para seguir en esto. Mi, Y al final no es verdad, no estás haciendo algo correcto. mi novio y yo tenemos una rutina nocturna de ponernos a ver TikTok. Ok, ok. En realidad yo no veo TikTok, mi algoritmo de TikTok no sirve, es una cosa que nadie entiende porque como no lo uso, mi algoritmo es horrible. El algoritmo de ella está muy curado y Ok, está muy curado para cosas que a ella le dan risa y que a mí también me dan risa. ok, Entonces, ok. hay cosas, videos no sé, de un perro jugando que sin querer se la da contra un vidrio, o sea, porque venía corriendo, no vio el vidrio y ¡pap! Se pegó. Loco, los comentarios uy, el que graba que no lo ayudó, que esto y lo otro, que ese pobre perro se partió la cara, qué sé yo. Loco, el perro no le pasó nada, el perro literal se Bello. levantó, se sacudió y siguió corriendo como venía Claro. corriendo. La gente que comenta por comentar es pisa y corre, o Sí, sea, sí, sí, comenta una total. mierda y se va y sigue viviendo su vida y el que se queda uno como que, loco, es un video gracioso, era con humor, o sea, no, aquí nadie salió lastimado. O sea, Exactamente. es lo que te digo, le damos mucho poder a gente que pisa y corre, que va, comenta su mierda, se siente bien porque lo comentó, siente que salvó el mundo y se va. Y el que recibe la mierda, por así decirlo, pues queda todo afectado un buen rato, ¿me entiendes? Sí. Como me pasó a mí. Después les contaremos. Eso es lo que te iba a decir. Justo tenemos esa, entonces dejamos esa conversación pendiente para que nos cuentes bien esa anécdota, a ver qué tal. Vale. Mira, vamos a ir cerrando un poquito el episodio. Me gusta hacer una dinámica al final, unas preguntas que hago siempre a todos los groomers. Las respuestas siempre son diferentes, pero las preguntas, aunque son las mismas, las respuestas son diferentes, perdón. Y bueno, me gustaría hacerla contigo. La primera es, ¿qué consejo que hoy sabes, un consejo que aplicas, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? Coño, qué buena pregunta. ¿Qué consejo me gustaría, o sea, de algo que ya sé, me gustaría darle a Exacto. alguien que está empezando? O haberlo Ah, escuchado bueno, tú. ya, igual ya lo dije, no se salten etapas, Eso, no muy se bien, salten etapas, agarren de a poquito, aprendan de a poquito, pero aprendanlo bien. Cuando muy lo bien, aprendan bien, ¡pap! Otro escalón. muy bien. Me gusta ese consejo. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería? ¿Alguna exigencia extraño o algo raro que te haya pasado dentro de la peluquería que tú hayas pensado, mira, esto está muy raro que esté pasando, que me lo hayan pedido, que recuerdes? Me pasó, no en la peluquería, sino atendiendo a domicilio, estaba atendiendo un cocker. La señora dijo, o sea, quería sí o sí cantarle al perro, dijo que
Ella se metía incluso al quirófano para cantarle al perro para que el perro se calmara. Y yo le dije que no le hablara al perro porque lo iba a estresar. Y ella me ignoró, pasó totalmente de mí y empezó a cantarle al perro mientras yo le decía al perro. Y en un momento le digo, che, o sea, paramos con esto porque me voy a ir. O sea, no, me estás haciendo sentir muy incómodo. Y la señora se le aguaron los ojos, empezó a llorar y dijo, es que si a mi perro le pasa algo, me lanzo ya mismo por la ventana. Y ya yo hice como, oh, ¿dónde me metí? ¿Qué hago yo aquí? Loco, terminé el perro lo más rápido que pude. Menos mal que el perro estaba todo enredado, entonces le pasé la 10, no tuve que perfilar nada. Bañé, sequé, volví a pasar la 10 para prolijar. Me fui para el coño, la bloqueé. Digo, si se va a matar, mátese sola. Perdón, yo a mí no me Qué meta ahí. raro, brother. Fue raro. ¿Y qué le Pero lo cantaba? Me de da curiosidad. canciones de cuna le cantaba. Una canción de cuna que inventó ella para el perro. Pero era como arrurú, pero con Como su a letra, Rurru, pues. perrito, no sé qué. Pero, exacto, pero con su letra. Raro, raro. No, rarísimo, brother. Mira que me han contado cosas raras, pero esto está rarísimo también. Esa fue rara. Ahora, brother, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería canina? ¿Algo que te gusta hacer mucho? Marico, muchas cosas. Yo bailo salsa, hago stand-up. Me gusta, ahorita me gusta ir para el gimnasio. Estoy en ese mood. Lástima que no lo agarré antes, porque lo No. agarré a partir de los 30 el gimnasio. Pero me gusta mucho bailar salsa, me gusta mucho disfrutar de mis perras. O sea, el fin de semana estar con mis perras es casi que sagrado para mí. Compartir con la familia que elegí, que son los amigos. Pero hobby así raro, jugaba mucho Call of Duty. Ahora no, porque no me da el tiempo. No te da tiempo, claro. Una Eh, tienda de claro, peluquería. no, estoy es todo loco, hermano, pensando en perros todos los días. Pero eso es mientras, brother, llevas un mes todavía, o sea, ya después Sí, que sí, esté hasta que establecido, agarre el hilo. exacto, llevarás un equilibrio. Ah, me gusta mucho cocinar, marico, me gusta mucho ¿Sí? cocinar. Eso Bien, sí, brother. no es un hobby, es una rutina, pero cocino rico y me gusta mucho cocinar. Bueno, pero también puede ser un hobby que te gusta hacerlo, o al final, obviamente lo haces por necesidad porque tienes que comer, obviamente, Claro, pero, tiene que comer mi novia, porque si no me mata, si no le hago comida. ahora, Rubén, ¿tienes una anécdota bonita que recuerdes dentro de la peluquería, de haciendo peluquería, dentro del grooming? Marico, yo creo que no quiero otra vez volver a jugar al hippie, pero para mí todos los días que yo haga Está esta mierda bien, van a ser días felices. O sea, honestamente, o sea, te podría decir anécdotas de gente de todo este mes que han venido para acá a darme muchas lindas palabras por lo de la corte, y el salón y todo lo demás. Pero honestamente yo mientras viva con perros soy una persona plena, marico. O sea, a mí los perros me hacen feliz, qué bien, bro. honestamente. Qué bien, bro. Y es una buena anécdota, no tienes que sentirte hippie. A mí también me gusta estar rodeado de perros, es una muy buena anécdota. Ahora, ¿tienes una anécdota graciosa que recuerdes? Coño, anécdota graciosa. Coño, sí, sí. Una vez, mala mía por esto que voy a contar, pero una vez estaba hablando con una clienta por teléfono y la clienta estaba muy insistente con que quería que le hiciera el perro, quería que le hiciera el perro, quería que le hiciera el perro y yo le podía dar turno, era para la semana siguiente y antes de colgar, yo pensé que ya había colgado, dije, verga, esta dicha sí es necia, vale, y no le había colgado, marico. Pap, le colgué y me di cuenta que no le había colgado, le colgué rápido y me volvió a llamar. Y cuando me llama me dice, hola Rubén, ¿cómo estás? Te llamo porque dijiste algo que, o sea, no me pareció. Yo, ¿pero qué escuchaste? No, que yo sí era necia. No, vale, pero si yo estoy trabajando como un perro, mentira, yo estaba viendo televisión. Estoy trabajando con un perro acá que estaba moviéndose mucho y tal. Yo espero que no vea esto. Por eso dije eso, Espero no yo te preocupes y también. tal. Mentira, marica, yo estaba viendo televisión, obviamente era por ella. No, si Ya esa estabas clienta ni siquiera vive en trabajando. Argentina, pero Es que no, si estabas trabajando. pero fue por imprudente. Yo soy muy imprudente y mal hablado, es lo que te dije anteriormente. No, Tengo que mejorar esas cosas. a mí no me ha pasado, pero sí me he encontrado con varios colegas que le ha pasado algo parecido. O de repente un voice a un compañero que se lo mandaron sin querer al cliente, ¿sabes? Esa Ah, es la esa es mi historia. rutina, marico. Mandarle audios a gente que no le corresponde en mi.
mi hobby. Está bien. Buena anécdota, me gustó. Ahora, Rubén, esta pregunta sí no es obligatoria, pero si quieres, puedes recomendarnos algún groomer que te guste su historia, que la conozcas y quisieras verla aquí en algún episodio. Hermano, yo antes de que grabáramos te dije que hay muchas personas que yo te podría nombrar como para recomendarte. Después te hago una contrapregunta de eso. Vale. Eh, yo te diría que entrevistes a Federico Gómez. Él es Ok. un argentino, es de Tucumán, es mi hermano querido. Eh, es un gran colega, al igual que yo también estudió veterinaria, tampoco terminó la carrera. Somos hermanos de desertores de universidad. Tiene un gran conocimiento, le gusta la charla, o sea que yo creo que puede sacar muy buenas cosas de él. Además Perfecto. que ha pasado por muchas etapas del oficio, así que nada, yo creo que se puede. Pero a mí me recomendó alguien, No, creo que no. gente mala, marico, no me quieren, Pero, se pero, se las pero, anoto. pero te soy honesto, no recuerdo si no, porque yo conocí tu trabajo por redes, ¿sabes? Pero no recuerdo si alguien te recomendó también. O sea, porque ¿qué pasa? Yo cuando me Yo, recomiendan a alguien, yo cuando edito el episodio veo la recomendación, voy al Instagram, lo veo, screenshot, si no lo sigo, lo sigo, screenshot y lo guardo en una carpeta de groomers para el podcast. Pero tengo claro, en esa carpeta, la última vez que lo vi eran 180 capturas. wow, tiene mucha gente, tiene mucho trabajo, hermano. Entonces, no, es bueno, es malo por un lado, pero bueno por otro, porque siento que el podcast puede seguir por lo menos unas 180 personas más. Claro, Porque, claro, 180 podcasts más. exacto, en esa carpeta no solamente tengo recomendaciones, sino gente que yo voy viendo en redes, ah, mira, me gusta el trabajo, ¡pum! Screenshot guardado. Entonces, para serte honesto, bro, no recuerdo si alguien te recomendó o fue que yo vi tu trabajo, me Igual no gustó pasa nada. y lo guardé. Yo quería preguntar porque yo soy muy salido nada más. Pero sí te digo que cuando le dije a Tati que iba a hablar contigo, me habló muy bien de ti. Eso sí te lo puedo asegurar. Qué bella es la vieja, marico, cómo la Sí. amo, de verdad. Pues Rubén, llegamos al final. Gracias, brother, por esta conversación. Gracias por compartir tu historia conmigo. Siento que pudiéramos hablar un montón de horas más, pero bueno, Nada, marico, para... a partir de ahora ya somos Claro que panas, ahora sí, podemos ¿no? hablar de lo que sea. De lo que sea. Pero bueno, dejamos igual el tema pendiente de la anécdota con la persona que se te metió en tu peluquería y dejamos también quizás otros temas por ahí en el aire, pero bueno, eso nos da pie para hacer otro episodio más adelante. Quizás Por supuesto que sí, presencial, no lo hermano. sabemos. Quizás puede ser presencial, no Coño, sabemos. acá hay un espacio hermoso para eso. Tírate unas vacaciones en Argentina. Claro que Yo sí, invito a todo el brother. mundo para acá, hermano. Yo invito a todo el mundo para acá. Claro que sí, eso, Mira, eso va. agradecido, hermano, agradecido, súper agradecido contigo otra vez por el trabajo que estás haciendo por los Gracias, peluqueros. bro. Yo creo que es súper importante el trabajo de difusión. Estas cosas ayudan a incentivar a los nuevos, a que los viejos no Sí. pierdan como la chispita hermosa que a nosotros nos mueve, nos motiva, que son al final los perros. Total. Así que te agradezco mucho, Marico, la invitación, te agradezco nuevamente lo que estás haciendo y te mando un abrazo, hermano. Por Gracias, acá brother. tienes un compañero, un amigo. Igualmente, igualmente, el cariño es recíproco. Por aquí, pues estamos a la orden para lo que necesite. A los que nos ven, que se suscriban, que le den like, así me van a ayudar a seguir creciendo en esta comunidad, a seguir haciendo estos videos si les gusta. Y bueno, Rubén, nos vemos en otro episodio, amigo. Hermanito, Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.